Muy buenos días a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 3 de septiembre, con el tema Cuidados en la enfermería en pacientes con shock séptico, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, estamos atentos a su presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ortega. Desde el Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la cordial bienvenida a cada uno de los profesionales de la salud que se comunican y se conectan siempre con nuestra red. Entonces, desde esta sede hemos tenido a bien invitar ahora a la especialidad de UCI, Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos, y es como la licenciada Janet Coripuna Saico va a compartir con ustedes un tema de su experiencia, una amplia experiencia que tiene en este servicio. Muy bien, licenciada Janet, con usted quedan las cámaras. Sí. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar lo que es shock séptico. Dentro del Instituto Nacional de Salud del Niño tenemos algunos datos estadísticos. En la unidad de cuidados intensivos, las infecciones bacterianas, si la sepsis bacteriana, se ocupa el primer lugar, siendo el 17% de todos los pacientes que ingresan a la unidad. De todas formas, para recordar lo que es la clasificación del shock, tenemos el shock distributivo, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el shock obstructivo. Dentro de estas 4 clasificaciones que he considerado, tenemos el shock distributivo y dentro de esa tenemos el shock séptico, que es quizás el que abarca la mayor cantidad de problemas que vamos a encontrar en el paciente. Y este es el tema que vamos a tratar ahora. Pero para esto vamos a hacer también, a conocer qué es una sepsis. La sepsis grave, en este caso, vamos a ver que es, va a ser una perfusión bastante pobre, va a haber unas características como piel marmórea y va a haber también hipotensión. Y va a estar la perfusión venida menos, ¿no? En un shock séptico, lo que vamos a tener como una característica que no va a responder a la carga de líquidos. Llevando esto también a una disfunción multiorgánica, quiere decir de que va a haber una afección de diferentes órganos, no va a funcionar de manera normal, ¿no? También tenemos algunos signos conocidos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué se le llama a estos signos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Podemos encontrar fiebre o también hipotermia, con una temperatura mayor a 38 grados o temperaturas menores también a 36 grados. También encontramos lo que es taquicardia o bradicardia. Dependiendo también, esto va a variar bastante de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Y vamos a encontrar paciente que está taquipneico. También va a haber una leucocitosis o leucopenia. Estas son características que vamos a encontrar. Pero para esto vamos a tener factores de riesgo. Como nosotros tenemos pacientes y atendemos pacientes en los diferentes niveles de atención, de repente quizás vamos a tener pacientes, una de las características o factores de riesgo son la edad. Un paciente neonato es considerado que está dentro del factor de riesgo a presentar sepsis. Pacientes con traumas mayores o quemaduras, también un paciente con un PCI, alguna cardiopatía, pacientes con síndrome de intestino corto, pacientes con inmunodeficiencias, operaciones que hayan tenido, dependiendo mucho del tipo de operación y del tiempo operatorio, del compromiso que tengan, a veces no solamente es un solo órgano el afectado, sino son varios órganos, ¿no?
algún dispositivo invasivo que el paciente se le haya colocado, sean los catéteres venosos centrales, los drenajes, algunos con presión intracraneal, le colocan un trocar. También esos pacientes están considerados como factores de riesgo, ¿no? Y pacientes con problemas urinarios. Todos estos pacientes que tengan este tipo de problemas están en riesgo de presentar una sepsis, ¿no? Y de llegar a la sepsis. Entonces, para definir lo que es un shock séptico pediátrico, se va a caracterizar por la falla del sistema circulatorio, de manera que no va a permitir mantener un adecuado suministro de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos, lo que se traduce en una disfunción celular orgánica. En este caso, no necesariamente a veces los pacientes tienen que estar en ventilación mecánica para estar pasando por un cuadro séptico, ¿no? Hay enfermedades que les afecta y que necesitan ser monitorizados, necesitan ser tratados en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por eso es lo que se está definiendo acá. El shock séptico es una alteración de diferentes órganos, por lo tanto tienen que ser tratados estos pacientes en una unidad especializada. Para hacer una diferencia, tenemos que hay dos fases del shock séptico. Es una fase considerada la fase precoz o hiperdinámica o shock caliente, y una fase tardía, la hipodinámica o shock frío. En esto les voy a presentar a continuación un video para que puedan notar las características de esta y hacer la diferencia de estos dos tipos de shock, ¿no? Viendo acá, para tener claro lo que es el shock caliente, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente está en shock caliente? Hay una vasodilatación, la piel se encuentra enrojecida y puede haber aumento de temperatura. Los pulsos son saltones y el llenado capilar es bastante rápido. Diferenciando del shock frío, viene a ser en la etapa avanzada, o sea, se presenta ya cuando está avanzada ya este proceso de infección, hay una salida del agua extravascular, hay hipovolemia, la piel está fría y moteada, el llenado capilar es bastante lento y hay una disminución de la presión arterial. El pulso se muestra débil. A continuación vamos a ver el video para que puedan ustedes observar estas características, ¿no? Sí, miren, están probando lo que es la perfusión. Vamos a ver nuevamente, porque de repente no han logrado visualizar bien. Miren, el llenado capilar, están probando acá el llenado capilar, es bastante rápido, ¿no? Entonces, es una de las características y esto lo pueden observar al momento que van a evaluar al paciente. Ahora vamos a ver el video. Vamos a ver el otro video. Miren, ¿ve? Este vendría a ser un paciente, ¿no? Vamos a ver acá nuevamente para observar. Miren la respuesta al llenado capilar. ¿Ya? Entonces, estas son las características. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Hablamos de un paciente que está en shock séptico, vamos a encontrar taquicardia, vamos a encontrar también un paciente que está con taquimia o bradimia. El paciente puede estar con hipertermia o hipotermia, puedes encontrar que está con la piel caliente o la piel congestiva, vamos a
ocultar crepitantes, va a haber alteración del sensorio, puede estar en oliguria, un llenado capilar mayor de 2 segundos, el paciente va a estar en hipoxemia, el bicarbonato va a estar disminuido y va a estar desaturado. Entonces, ante estos problemas que vamos a encontrar, estos signos que vamos a encontrar, tenemos un tiempo para nosotros poder actuar y poder estabilizar al paciente, ¿no? Cuando nosotros estamos en una sala de cuidados intensivos y el paciente nos ingresa, tenemos, nosotros le llamamos acá lo que es la hora de oro, que es el tiempo que nosotros tenemos para poder estabilizar a este paciente, porque el riesgo es mayor. El riesgo de que el paciente presente con todas estas características que estamos viendo, pueda presentar un paro cardíaco y pueda morir el paciente es alto. Entonces, lo que se tiene que hacer es actuar lo más rápido posible. La sepsis está considerada como una de las causas más importantes y las causas principales, la causa de muerte de los niños. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Acá les estoy presentando, en la unidad de cuidados intensivos, nosotros manejamos una hoja de monitoreo. Las enfermeras manejan esta hoja donde nosotros anotamos en la hoja, anotamos todo lo que los controles y todas las funciones vitales del paciente y anotamos todas las infusiones y lo que nosotros vamos a administrar. Esa es la primera parte. Y registramos todos los resultados de laboratorio y todos los exámenes que nosotros le hacemos al paciente, ¿no? Esta es nuestra hoja. Cada establecimiento maneja una hoja diferente, pero bueno, esta es la de nosotros. Y en el reverso de nuestra hoja de monitorización, nosotros anotamos toda la evaluación del estado de conciencia del paciente, la evaluación neurológica del paciente y lo que es el registro de la ventilación mecánica, ¿no? En el caso que se encuentre el paciente en ventilación mecánica. O también, una vez que el paciente esté con algún dispositivo de oxígeno, también se hace el registro. Y luego en otro espacio se coloca todos los resultados que nosotros anotamos ahí. Este es el registro y la monitorización que nosotros hacemos las 24 horas del día. Como nosotros le damos importancia y estamos viendo acá de que en el shock séptico es una falla general, nosotros estamos tratándolo de forma integral. Entonces, vamos a ver primero lo que es el sistema neurológico, qué es lo que nosotros hacemos. Estamos viendo que lo que está alterado viene a ser la perfusión tisular inefectiva cerebral relacionado con la disminución del flujo arterial secundario. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a valorar el estado de conciencia en forma permanente y los efectos de la sedación inducida. Como hemos visto, este paciente que está en shock séptico está alterado totalmente diferentes órganos. Por lo tanto, el paciente tiene que estar con una sedación inducida y porque el estado de gravedad con el que se encuentra no permite de que el paciente tiene que estar despierto. Entonces, tenemos que inducir a la sedación. Después, nosotros tenemos que ver lo que es evaluar la respuesta orgánica a estímulos externos tipo dolor, reacción pupilar a la luz, apertura ocular, hipotania. Si nosotros tenemos sedado al paciente, pues tiene que ir con una bomba de infusión de algún analgésico, ya porque el dolor es intenso y por lo tanto tiene que estar cubierto el dolor, ¿no? Después se hace lo que es efectivizar todos los exámenes, sea de laboratorio y rayos X o alguna ecografía, tomografía, dependiendo del órgano que esté afectado. Controlar la perfusión tisular cerebral con una saturación mayor del 90%. ¿Por qué? Tenemos pacientes que están posoperados, que nos ingresan, por ejemplo, pacientes posoperados neuroquirúrgicos. Estos pacientes, lo que tenemos que cuidar, pues justamente es de que aumentar la presión intracraneana, que esto aumente. Entonces, estos pacientes tienen que estar con pseudoanalgesia y tienen que estar paralizados hasta que vaya mejorando su
gravedad vaya disminuyendo y vaya mejorando todos sus valores de laboratorio y el mismo estado del paciente, o disminuya el edema o la causa por la que ingresó el paciente, ¿no? Cuidar, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar el cerebro y lo que tenemos que colocarles en ventilación y que reciba oxígeno como un neuroprotector. Eso es lo que se debe hacer. Y por lo tanto tenemos que tenerlo sedado al paciente. Viendo de la parte del sistema cardiovascular, tenemos que ver que va a haber una disminución del gasto cardíaco relacionado con las alteraciones de volumen de eyección, la precarga, postcarga y alteración de la contractibilidad. Va a haber también una perfusión tisular inefectiva, cardiopulmonar, relacionada a la disminución del flujo arterial. Y también tenemos otro déficit de volumen de líquidos relacionados con la falla en los mecanismos reguladores. ¿Qué es lo que va a pasar acá también? Una de las características era de que puede presentar hipotensión, o también va a haber una alteración en la presión arterial. Entonces, lo que nosotros tenemos que mejorar y mantener que la presión media se mantenga por encima de 70, ¿ya? Y para esto tenemos que, si es necesario, porque estos pacientes están tan graves que necesitan tener un catéter venoso central para poder iniciar lo que es los inotropos, de acuerdo también a la necesidad del paciente. Tiene que tener una línea arterial para poder controlar la presión de la parte toda hemodinámica. Y en el caso, cuando recién está empezando todo este proceso, se tiene que administrar lo que es líquidos, ¿no? Allí les estoy dejando la administración, que debe ser de 20 ml por kilo, puede llegar hasta 60 ml por kilo. Bueno, las indicaciones, esto lo dan los médicos, algunos de preferencia utilizan lo que es cristaloides, otros coloides. En este caso pueden utilizar solución salina, albúmina. Bueno, esto ya depende de la indicación y de la evaluación que le hagan también al paciente y de acuerdo a sus resultados que tenga de laboratorio, ¿no? Como les digo, es importante que este paciente tenga una vía central para poder recibir todo lo que necesita. Y controles de urea creatinina también es importante. Como ven, el paciente está sumamente grave y no puede ser manejado en cualquier establecimiento. Tiene que ser manejado en un establecimiento especializado. En este caso, en una unidad de cuidados intensivos que maneje, que tenga todo pues, lo necesario para poder sacar y atender a este paciente, ¿no? Siguiendo, vamos a ver que también va a depender también acá del estado que se encuentre el paciente, el uso de la norepinefrina que utilizan y algún otro inotropo que puedan ver. Se tiene que vigilar el flujo urinario, ya, porque de acuerdo a eso también nos va a ver, tenemos que ver cómo está funcionando ese riñón, ya, y pueden utilizar también otro tipo de medicamentos de acuerdo a cómo está a cómo está evolucionando el paciente. En cuanto a la parte ventilatoria, va a haber un deterioro del intercambio gaseoso relacionado con los cambios de la membrana alveolar capilar y un desequilibrio en la ventilación-perfusión. Va a haber un patrón respiratorio ineficaz con desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y una limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con la ventilación mecánica. Como les digo, este paciente va a estar, el sistema respiratorio va a estar comprometido y necesita estar en ventilación mecánica. Por lo tanto, los cuidados que se va a hacer son cuidados generales de lo que es atención al paciente en ventilación mecánica. Uno, lo que es, en cuanto a lo que es el manejo de las medidas de bioseguridad, el manejo de los corrugados, la temperatura del termostato, lo que es la humidificación, lo que es la limpieza de la cavidad oral, al momento de la aspiración de secreciones,
Todas esas cosas que tenemos que tener al momento de ventilar, el uso de inhaladores para el paciente, porque no solamente a veces al momento de la aspiración puede presentar espasmo bronquial y se necesitan inhaladores para poder resolver este problema, ¿no? De ahí el tubo endotraqueal tiene que estar fijado en su comisura labial y los corrugados también tienen que estar fijados adecuadamente, ¿no? Todas estas cosas uno tiene que ver. Se tiene que tomar una placa de control y se tiene que tener un registro de todos los cambios y modificaciones que hagan en cuanto a los parámetros del ventilador mecánico. La aspiración de secreciones tiene que ser de acuerdo a la demanda y de acuerdo a lo que se oculte y lo que necesite el paciente, ¿no? En cuanto al sistema digestivo, también lo que tenemos va a haber una alteración de la funcionalidad gastrointestinal con hipoperfusión tisular. Estos pacientes, como son nuestros pequeños, lo que se tiene que hacer es favorecer la ingesta de alimentos lo más antes posible. Paciente tratamos en lo posible de iniciarle lo que es la vía oral, sea por la sonda nasogástrica, orogástrica, una sonda de larga permanencia en caso de algunos pacientes que vengan operados de la vía digestiva, pero siempre evaluando y siempre de acuerdo a las evaluaciones también del especialista, del pies de gastro, para poder iniciar lo que es la vía oral, ¿no? Se le pide también radiografías de control y estar en constante evaluación, ¿no? Evaluación lo que es la parte del sistema renal, va a haber una perfusión tisular inefectiva renal relacionada con la disminución del flujo arterial glomerular. En este caso también se debe de, como nosotros vamos a hacer un registro, un balance hídrico estricto horario, el paciente tiene que estar con una sonda vesical para poder tener un control de la diuresis horaria, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y bueno, los resultados de lo que es del laboratorio. En estos pacientes hay que hacerle lo que es unos hemocultivos y terapia antibiótica, porque generalmente como es una sepsis, tiene que recibir los antibióticos lo más antes posible, pero antes tiene que hacerse un hemocultivo. Y generalmente, como estamos en la unidad de cuidados intensivos, se utilizan los antibióticos de amplio espectro. Hemograma, haga electrolitos, que tiene que hacer de inicio y posteriormente de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente. El uso de dosaje también de glucosa también hay que hacer y de calcio. Estos pacientes, como hemos visto, pueden presentar hipertermia, pueden presentar hipotermia. Lo que nosotros tenemos que hacer es favorecer la normotermia. El paciente muy rápidamente hace cambios de temperatura. A veces los tenemos muy abrigados y la temperatura sube y a veces es muy difícil de bajar. Y tenemos que ayudarnos para bajar la temperatura de medios físicos o también algún antipirético endovenoso. Pero también hay que evitar los extremos. La hipotermia no va a ser muy favorable para el paciente porque va a disminuir la perfusión en él y la fiebre también igual, no es muy favorable. Entonces no hay que llevar al paciente a los extremos. Puede ser de que haya algún problema de coagulación, eso se tiene que estar verificando y si en caso necesite alguna transfusión, también de acuerdo al requerimiento se hará la transfusión de lo que necesite el paciente, ¿no? ¿Por qué tenemos que vigilar lo que es el lactato? Esto no es un indicador. La hipoxia tisular que está presentando el paciente. Dentro de los valores normales tenemos que es 2, ¿no? Y esto a veces lo piden en forma diaria o cada 2 días, ¿no?
dependiendo, para ver cómo está evolucionando el paciente. Y acá, tratando de resumir los puntos claves de todo lo que hemos hablado. Tenemos que vigilar lo que es la temperatura del paciente, porque recuerden un inicio haciendo la diferencia de los dos tipos de shock. Hay el shock caliente y el shock frío. La temperatura tiene que ser lo más favorable para el paciente, tiene que llevársela a una temperatura normal. Vamos a evaluar lo que es el llenado capilar. Ahí también hemos visto la diferencia. Y el llenado capilar nos va a dar un aviso de cómo está el paciente. Un llenado capilar mayor de 2 quiere decir de que el paciente es un punto de observación que nos está avisando que puede estar mal y que va a empeorar el paciente, ¿no? Cuando el paciente está en shock séptico, es importante que reciba antibióticos de amplio espectro, de preferencia. El uso de los fluidos tiene que recibir algún tipo de fluido, de preferencia las soluciones salinas, en este caso los cristaloides, ¿no? ¿El paciente puede presentar hipotensión? Sí, pero lo que se tiene que evitar es la hipotensión. Hay que evitar la hipotensión. Por eso estamos monitorizando al paciente para mantener una presión arterial media mayor de 70, ¿no? Y acá es algo importante y de repente considero un punto muy, muy, muy importante, más importante. ¿Por qué? Porque estos pacientes a veces nos vienen en la emergencia y nos vienen cargados por la mamá, nos dicen, no sé, se quedó dormido, no sé qué le pasó, estaba bien, de pronto ya no respondía, y el sensorio es un signo muy importante en los niños, que nos va a decir que hay algo allí que está pasando y que de repente en un inicio no nos damos cuenta y después ya con los exámenes y todo lo demás que hacemos, vamos a descubrir qué es lo que tiene. Pero el sensorio, una evaluación de sensorio del paciente es un signo muy importante que no debemos de olvidar, ¿no? Y esto lo podemos hacer en cualquier nivel. Estamos en cualquier nivel, lo evaluamos el sensorio y ya avisamos a quien corresponda para poder hacer un traslado, para poder tomar en serio de repente algún examen mucho más minucioso y poder atender rápidamente al paciente y evitar que se complique, ¿no? Y eso es todo. Muy bien, agradecemos pues a la valiosa presentación de la licenciada Janet Coripuna, y en este momento ahora está dispuesta a poder responder algunas preguntas que han llegado a través del chat. No sé si el doctor Ortega nos podría ayudar con las preguntas, por favor. Licenciada Taquía, licenciada Janet Coripuna Saico, muchísimas gracias por la excelente presentación. Tenemos algunas preguntas que están en el chat, otras que han llegado por interno. Bien, la primera pregunta nos dice, buenas tardes, en mi institución atendemos niños con leucemia en edad preescolar y escolar. Quisiera pedirle cuáles son los parámetros respecto a signos vitales, que debemos considerar como signos de alarma en ambos grupos de edad, y también cuál es el parámetro a considerar respecto a la diuresis. Sí, justamente les dejo acá los puntos claves de fondo, porque ahí tenemos algo muy importante. En los pacientes, los preescolares, lo que nosotros tenemos que mantener es una presión media mayor de 70, ¿ya? Mayor de 70 en este caso, es algo ya estandarizado que tenemos que tener una presión media mayor de 70. La temperatura, generalmente, lo normal tiene que ser entre 36,5, ya, lo normal, y alguna desviación, una temperatura mayor a esa, ya no está en la fiebre, una temperatura axilar mayor de 37,5, 8, ya nos está llamando la atención.
En cuanto a lo que es la frecuencia respiratoria, como son preescolares, podemos considerar 20 a 40, lo que es la frecuencia respiratoria, pero algo mayor ya también igual nos está llamando la atención, ¿no? La frecuencia cardíaca, por eso les dije que todo va a depender de la edad del paciente. Si tenemos, por ejemplo, un neonato, pues la frecuencia la vamos a considerar de repente hasta de 120, 140 para arriba hasta 180, de repente cuando el paciente está llorando, podemos considerar, pero ya una frecuencia mayor de esa ya no. Después vamos a tener una frecuencia de preescolar, vamos a tener una frecuencia de lo normal hasta a partir de 20 ya va llegando lo que es a lo normal hasta lo que es un paciente escolar, ¿no? Es lo normal, lo normal. Y en la frecuencia cardíaca, que ya preescolar y escolar, que ya va considerándose en una etapa ya casi a lo normal, lo que es en adulto de 60, de repente de 60, 80 hasta 100, se podría considerar una frecuencia cardíaca normal, ¿no? Que ya se acerca más a lo que es la etapa adulta. En un preescolar, que son de una taquicardia, por encima de 100, 120 ya vendría a ser una taquicardia, ¿no? Esos serían los signos que nosotros tendríamos que ver. Ahora, en cuanto a lo que es el flujo urinario, es un paciente que vamos a medir esto a través de una regla donde nos sale el flujo urinario que tiene que ser de 45 a más por metro cuadrado. Entonces, si encontramos un flujo urinario menor, eso quiere decir que ya hay una falla y ya está disminuyendo lo que es la perfusión y ese riñón que no está funcionando muy bien. Entonces, también un signo de alarma, ¿no? Y en cuanto a lo que es la urea y creatinina, también tenemos que hacer un dosaje de lo que es de la urea y creatinina para ver si hay alguna alteración. Mayor una creatina mayor de 1 y también nos está avisando de que hay una falla ahí. ¿Alguna otra pregunta, doctor Ortega? Muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta por interno que quizás es de la anterior y nos dice cuáles son los criterios de intubación. Bueno, los criterios de intubación. Primero, ya les dije, lo primero es evaluación del sensor. Va a haber el paciente va a estar con el sensorio alterado, generalmente va a atender al sueño, va a haber irritabilidad y de repente no va a estar conectado con su entorno y no va a reconocer, dependiendo también de la edad del paciente. Va a haber una dificultad respiratoria y va a haber un distrés respiratorio, va a haber cianosis, sea periférica, sea en los lechos umbilicales o si no peribucal, y si tenemos acceso va a haber periodos de apnea. Si una frecuencia respiratoria normal, de acuerdo a la edad del paciente, como les digo, va a disminuir, si nosotros encontramos un paciente neonato, digamos, con una respiración menos de 20, ya está considerado como un apnea para él. Si el paciente es un preescolar, igual, ya en una respiración menos de 10 ya está considerado como un apnea. Entonces, y dependiendo del tiempo que hay de respiración en respiración, si es un tiempo de una respiración a otra respiración mayor, hasta 20 segundos, que es lo que se considera el tiempo, ya se está considerando un periodo de apnea. Entonces, ese paciente es candidato para ser intubado. Si donde estemos tenemos acceso de repente a hacer una toma de gases arteriales, eso ya es un caso extremo, porque generalmente lo hacen en otros establecimientos, o una placa, pues también ya nos confirma que este paciente tiene que ser intubado, ¿no? Pero en este caso, lo que es la cianosis,
la alteración del sensorio ya nos avisa, y este periodo de apnea, que les digo, estos periodos prolongados entre respiración y respiración, ya nos está avisando que este paciente tiene que ser intubado. Si es que de repente está con algún dispositivo de oxígeno y ya no está yendo bien el paciente, entonces tenemos que proceder a la intubación del paciente. Muchísimas gracias. Ya hay preguntas en el chat. Nos han preguntado cuál es el inotrópico más frecuente utilizado en niños y si hay algún flujorama en caso no responda al primer inotrópico indicado. Sí, según lo que se establece, lo primero, porque antes se utilizaba lo que era la epinefrina, ahora lo que se utiliza es la norepinefrina como primera elección, ¿no? Y después, dependiendo de lo que se presente o dependiendo de cuál es la respuesta del paciente, lo que salgan sus resultados y cómo vemos también lo que es las funciones vitales, la presión, todo eso. Si el paciente necesita lo que para lo que es la parte de perfusión, o utilizan la dobutamina o utilizan la dopamina, ¿no? Pero de primera elección eso, o de repente utilizan ambas, sea la norepinefrina, dobutamina, y la dopamina también pueden utilizar, pero lo van destetando, lo van siguiendo hasta que se logre estabilizar al paciente y solamente se quede bueno con lo que necesita en ese caso. También pueden utilizar la epinefrina, ¿no? Pero de primera elección es la norepinefrina, en este caso. Muy buena, Alicia. Una pregunta también en el chat me dice, ¿la fórmula para hallar la presión arterial media es la misma en niños y adultos? Gracias por su respuesta. Sí. Bueno, en este caso sí, nosotros tenemos, aplicamos lo mismo, ¿no? No tenemos otro. Excelente. Y otra pregunta que tenemos también dice respecto al balance hídrico en niños, si es positivo, ¿cuándo se estaría indicando usar furosemida? Dependiendo. Eso va a depender bastante porque tienen que ver, a veces en un inicio al paciente le incrementan lo que es líquidos. Entonces le incrementan líquidos tanto así de que llegan a lo que es estabilizar, para eso manejan con inotropos, toda la parte hemodinámica. Entonces llega un momento donde el paciente ven el flujo urinario, pero también tienen que ver la otra parte, la parte de los ingresos, egresos, ven cómo están yendo las presiones y de acuerdo a eso es lo que indican. Recuerda qué nivel actúa la furosemida. Y y viendo lo que es el flujo urinario. Si un flujo urinario es muy elevado, entonces colocan, pero a veces, como le digo, todo tiene que ser de acuerdo al momento y como no es necesario. Solamente a veces con el manejo del inotropo ya hacen de que todo esté regulado y no necesitan a veces o colocan en un inicio la furosemida, después lo pasan a cada 8 horas, cada 6 horas. Eso va a depender bastante de cómo esté el paciente, ¿no? Va a depender de la evaluación. Yo les decía, tenemos una última pregunta en el chat. Nos dice, en una hidratación de un niño que tiene inicio de falla renal, ¿en qué caso se utiliza la furosemida? Si se sabe que la primera opción es la administración de albúmina. No le entendí la última parte. Sí. Un participante nos ha enviado una pregunta que dice, en una hidratación de un niño que tiene inicio de falla renal, ¿en qué casos se usa la furosemida y en cuáles se usa la albúmina? La albúmina. Sí, eso también va a depender del criterio del médico. En este caso, el médico es el que decide en qué momento va a utilizar una u otra. Generalmente cuando los pacientes están muy, muy sépticos, a veces difieren lo que es el uso de la albúmina y solo manejan lo que es con la furosemida. Eso depende del criterio del médico. Sí, eso depende del criterio del médico, ¿no?
Algunos optan por la albúmina del inicio, otros al final, cuando ya ven que está mal, utilizan, ¿no? Pero también cuando está recibiendo albúmina, al final de la albúmina de la o de lo que ha recibido, sí, también indican la furosemida, ¿ya? Eso también es. Creo que no hay más preguntas. Licenciada Janet Corepuna Saico, muchísimas gracias. Excelente exposición. La esperamos pronto en próximas telecapacitaciones. Licenciada Taquilla, de todo el equipo del Instituto Nacional de Salud Niño de Breña, le mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias. Quedamos a ustedes. Gracias a ustedes, muchas doctor gracias. Ortega. Buenas tardes.